Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Un abrazo muy cálido desde Gredos, en la provincia de Ávila, en España. Bienvenidos a todos al podcast Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis, es ese podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y, sobre todo, buscamos inspirarte a ti con lo mejor del mundo rural. Pues así es, desde aquí, desde el antiguo Limousin, en Francia, también os doy la bienvenida. Este es un espacio para dar voz a todos los que día tras día demuestran que vivir en el campo es una opción de vida tan atractiva como poderosa. Si queréis saber más sobre nuestro proyecto en común, que compartimos Raquel y yo, no tenéis nada más que mirar la página web que tiene el mismo nombre que el podcast, mundoruralenpositivo.com. Y también en la descripción de este episodio encontraréis información. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque es la mejor manera de ayudarnos a que este mensaje llegue más lejos, que ya sabéis que nosotras no hacemos esto por dinero, sino porque creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades que tiene el mundo rural. Pues así es. Además, este es un espacio para que participéis. Si estáis en directo, no dudéis en compartir vuestras opiniones o hacer preguntas al final de la entrevista. Si nos escuchas en diferido, igualmente tus comentarios también son totalmente bienvenidos. Pues ya está. Venga, poneos cómodos porque empezamos. Raquel, todo tuyo. Pues nada, bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural tanto como a nosotras y eso nos hace inmensamente feliz. Hoy tenemos con nosotras a María Velasco, que es profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense. Le interesan las políticas turísticas, culturales y urbanas. Junto con otros y otras colegas del departamento tienen un grupo de investigación, Diseño de Políticas, Transferencia e Innovación, Politis. En 2021 se incorporó a la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde ha trabajado en la articulación de los fondos Next Generation para el sector turístico. En dicho contexto ha impulsado la estrategia Experiencias Turismo España y ha participado en su puesta en marcha, así como en la elaboración del Plan Nacional de Enogastronomía. Coordina además los trabajos de la Estrategia Turismo Sostenible España 2030. Como habéis deducido, hoy hablamos de turismo y de turismo rural. Así es que bienvenida María, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres añadir algo a esta introducción antes de entrar en materia? No. Buenas tardes, quiero agradecer la invitación. Y bueno, que estoy muy feliz de compartir un ratito con vosotras y con quien esté por allí. Muy bien, María. Pues nada, de nuevo gracias y vamos a empezar. Vamos a romper un poco el hielo, ¿vale? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste a la Secretaría de Estado de Turismo y qué te motivó a trabajar en este sector? Cuéntanos. Bueno, yo estudié Derecho y cuando estaba acabando me pareció que aquello no me interesaba, no encontraba yo no me veía en ninguna de las posibles salidas profesionales y un profesor me recomendó, después de una conversación, que estudiara Ciencias Políticas y aquello me encantó y acabé haciendo una tesis sobre política pública, ¿no? Que es es un ámbito que trabaja sobre cómo mejorar la acción de los gobiernos, que tienen muchas dificultades, ¿no? Y haciendo la tesis se cruzó en mi camino, porque la vida está siempre llena de casualidades, pues se cruzó en mi camino una beca de la entonces Secretaría de Estado de Turismo, que financiaba investigación en materia de turismo, que tú podías presentar tu proyecto de tesis y si eras seleccionado, pues tenías que trabajar en turismo. Entonces acabé haciendo una tesis sobre política turística. De esto hace muchísimos años ya. Y desde entonces, bueno, yo acabé siendo profesora de universidad, que es lo que soy, y en la Facultad de Ciencias Políticas, y impartiendo asignaturas de política pública y de política turística en la Facultad de Turismo.
y siempre trabajando en el sector turístico, ¿no? El sector turístico tiene una peculiaridad y es que quien se acerca y lo conoce se queda atrapado porque es un sector, es fascinante, ¿no? Es un fenómeno fascinante. Y estando allí trabajando, pues hace 3 años, por una carambola también, sin que yo conociera a nadie en la secretaría, ni en la secretaría supieran de mí, a través de una reflexión que se me pidió sobre un plan que estaban preparando, acababan de llegar los fondos, pues yo vine aquí pensando que venía a firmar un convenio de investigación y me ofrecieron venir de asesora, ¿no? Entonces di gracias por haber estudiado Derecho, porque aquellas horas estaban en algún lugar de mi cerebro, curiosamente. Y bueno, llevo 3 años que han sido a la vez muy intensos, muy exigentes y muy interesantes, ¿no? Es una época complicada, llena de desafíos, pero al mismo tiempo pues muy, muy atractiva, ¿no? Sin duda. Buenas tardes, María. Tuve la suerte de conocer a María en el Congreso de Turismo que hubo en AINA, en Albacete, este año, y la verdad es que cuando la oí, pues es que me encantó, porque sus planteamientos eran tan racionales y sobre todo desde un punto de vista tan práctico que a mí me encantó, y así se lo dije, y la verdad es que me hace mucha ilusión hacer la entrevista hoy porque creo que es importante que desde la administración también nos den su visión y su punto de vista de lo que hablamos. Así que, bueno, lo mío ya sabes que es el turismo rural y también, bueno, ya sabes que obviamente el turismo rural ya sabemos que es solo una parte de ese sector más amplio. Pero desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene el turismo rural en la estrategia global que tiene el Ministerio? Y si hay algo en particular que te motive de este subsector. Bueno, hay muchas cosas que motivan, ¿no? del subsector. Primero, todo lo que tiene que ver con el propio desafío que vive el propio concepto de turismo. El turismo es un fenómeno, a pesar de todo, es un fenómeno muy joven. Es un fenómeno que se produce cuando los ciudadanos y las ciudadanas pueden dejar sus lugares de trabajo y volver a ellos unos días después, ¿no? O sea, está muy asociado a las vacaciones remuneradas, y las vacaciones remuneradas están muy asociados al despliegue de los estados de bienestar, ¿no? Que se producen en distintos momentos y con distintos ritmos, pero durante el siglo XX, ¿no? Estos derechos laborales que permiten este tiempo libre remunerado se suma a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Luego hay un pequeño exceso de renta que también permite otras cosas, al desarrollo del transporte. O sea, ocurren varios factores que explican por qué de repente en el siglo XX, hacia mitad del siglo XX, la actividad de moverte por el planeta sin una necesidad vinculada a la guerra, a la búsqueda de trabajo, sino al puro ocio, empieza a expandirse, ¿no? Y de ser un movimiento relativamente pequeño, ya desde el siglo pasado va creciendo y va a seguir creciendo, ¿no? El turismo es el consumo prioritario de las clases medias, y según van avanzando las clases medias en el planeta, que es una magnífica noticia, pues también van avanzando los turistas, ¿no? El número de turistas. Pero este fenómeno, precisamente por su juventud, pues se enfrenta a un proceso de transformación muy profunda, ¿no? Y de transformación que está ligada a cuestiones que afectan a todo el turismo, ¿no? A cuestiones como la digitalización, el hecho de que las personas somos cada vez personas más digitales, ¿no? Independientemente de la edad, y mucho más digitales que una gran parte del sector, con lo cual esto genera disfunciones. Viene además una nueva generación de digitalización que va a cambiar tal y como el planeta como lo conocemos, ¿no? Nuestra relación con los demás, con las instituciones, cómo vamos a hacer las cosas a través de la inteligencia artificial, a ver el turismo como
cómo se sube a este carro. Hay muchos desafíos ligados al empleo, a las capacidades, a las habilidades, a las cosas que nosotros estudiamos y a las que ahora son necesarias y a las que van a ser necesarias en breve. Hay mucha necesidad de pensar cómo el turismo contribuye a mitigar los problemas de la crisis climática. Aprovechamos para decir pues que todo, o sea, en este momento y desde hace unos días nuestra única preocupación es los efectos de la Dana y la situación terrible que viven en nuestro país, ¿no? Personas como nosotros que simplemente estaban en un territorio donde de repente ocurre un fenómeno meteorológico de este nivel, que pone encima de la mesa la necesidad de discutir y de incorporar en nuestras agendas, en la de todos, esta idea de crisis climática, ¿no? y de problemas medioambientales. ¿Qué va a hacer el turismo en todo esto? ¿Cómo va a contribuir a mitigar? ¿Cómo va a contribuir a apoyar, a ser parte de la solución? En fin, todos estos desafíos son comunes al sector turístico, al propio fenómeno turístico, y a estos el turismo rural añade los propios, ¿no? Que serían todos los desafíos que vive el propio mundo rural, ¿no? Porque el turismo, en realidad, digamos que siempre se dice que el turismo son ciudadanos en otros espacios, ¿no? Que no son sus espacios habituales. Entonces, pues el turismo rural es lo que otros ciudadanos viven en un espacio que tiene desafíos propios, ¿no? Lo rural es un ámbito difícil de definir, ¿no? De hecho, antes de conectarme yo estaba pensando, la verdad es que la gran pregunta es cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo rural y lo urbano, ¿no? El tamaño, la dispersión, los servicios. Hay espacios urbanos con muy pocos servicios, hay espacios rurales mejor atendidos, hay otros que tienen muchas dificultades. O sea, ¿qué es? Que hay más naturaleza, que hay menos. Es un espacio difícil, ¿no? De pensar. En todo caso, en turismo siempre se ha hecho esta contraposición, ¿no? Entre el turismo urbano y el turismo rural, que es el que tenía lugar en espacios rurales, con una tercera categoría, que era el turismo en espacios naturales, ¿no? Como si esto, o sea, si tú pudieras separar el mundo rural del espacio natural, ¿no? Entonces yo creo, claro, que para nosotros la reflexión sobre el turismo rural es de nuevo una reflexión sobre, que la hacemos muy a menudo, sobre cómo el escenario en donde se produce el turismo condiciona el turismo, ¿no? Si el escenario es urbano, tienes una problemática; si el escenario rural, tienes otra; si el escenario es la alta montaña, tienes otra; entonces, si el escenario es un parque nacional, tienes otra. Entonces, en este sentido, nosotros, claro, pensamos y reflexionamos sobre el turismo rural y sobre cómo el turismo puede ser una herramienta interesante para el mundo rural, ¿no? Y al revés, y cómo el mundo rural es un espacio muy interesante, ¿no? Para el turismo. Sin duda. Has dicho antes que el turista, bueno, una definición que me he quedado, ¿vale? Son ciudadanos en otros espacios. Me parece fenomenal, una gran definición. Has dicho antes que había una evolución. Desde mi punto de vista, creo que el inicio del turismo, es decir, hablo del siglo XIX, realmente los turistas iban a los sitios a conocer otras culturas y a conocer cómo se vivía en esos sitios, y hemos degenerado esa situación, y ahora los turistas van a los sitios, hacen la foto de la comida que tienen o se hacen el selfie en el sitio, la publican en Instagram y se van. O sea, no se acuerdan de esa parte de qué era el turismo. Sin embargo, creo que el turismo rural está mucho más enfocado a eso, a tratar de atraer a un turista que realmente quiera conocer cómo se vive en el mundo rural. ¿Crees que además de esto el turismo en el medio rural realmente es un buen elemento dinamizador del territorio y que colabora a temas de despoblación, etcétera, puesto que realmente tiene muchísimos recursos turísticos? Bueno, claro, ¿no? O sea,
Digamos que el turismo es un fenómeno, es curioso, ¿no? Porque es un fenómeno que practicamos todos continuamente, pero es un fenómeno muy desconocido, ¿no? Se reflexiona poco sobre sus dinámicas, sus fortalezas, sus debilidades, sus actores, sus relaciones, ¿no? No hay mucha reflexión. Y entonces el turismo ha sido hasta hace muy poco un ámbito como netamente positivo. Siempre que hablábamos de turismo, el turismo era algo indudablemente bueno, ¿no? Que no tenía ninguna arista, ¿no? Y entonces en ese contexto, cuando se hablaba del turismo en el mundo rural, pues a veces se ha generado, en otros momentos se ha generado una ilusión óptica, que es que si se ponía en marcha algo de turismo, entonces eso era una oportunidad para el mundo rural, ¿no? Si el turismo fuera a salvar, tuviera la capacidad, simplemente con invocarlo, de salvar espacios, ¿no? Y eso no es así, eso no funciona así. Ahora estamos en un momento en que parece que estamos en el momento contrario, en el que el turismo es netamente negativo. Tampoco. El turismo tiene aspectos, tiene externalidades negativas como cualquier actividad, pero tiene también externalidades hiperpositivas y además es una actividad que todos y todas queremos participar en ella, ¿no? Queremos realizar. Con lo cual lo que hay que pensar es cómo gestionar para minimizar lo negativo, ¿no? Entonces, en el mundo rural, evidentemente el turismo es una herramienta por muchas razones. Primero porque es verdad que, como decíamos, como el turismo es una actividad que cada vez practican más personas, eso significa que ha reventado la reflexión sobre las motivaciones. Las motivaciones son tantas como personas, ¿no? Entonces, en esas motivaciones múltiples, pues a mucha gente le interesa el espacio rural, a mucha gente le interesa del espacio rural el cambio de ritmo, le interesa el contacto con otras realidades que son menos conocidas, o con otras realidades que le enseñan un mundo que convive con el suyo pero que es muy lejano en su día a día. Esto es, por el lado del turista, de la demanda, es así. Y por el lado de la oferta, por el lado del propio territorio, es también muy interesante porque cuando yo hacía la tesis me costó mucho entender una cosa que leí, que no sabía nada de turismo, y uno de los primeros documentos que leí que el turismo era la principal actividad de exportación del país. Y yo decía, no, exportación, no, se exportan naranjas, pero te decían con la peculiaridad de que las divisas te las traen a tu casa. Y esto es así, ¿no? O sea, lo que tú tienes, lo que genera un atractivo en el espacio externo, ¿no? Lo que te permite pues poner en marcha actividad económica y es una actividad económica además que igual, ¿no? Hilándolo con lo de antes, como son ciudadanos, los ciudadanos en otros espacios hacen muchas cosas, ¿no? Entonces duermen y hay alojamientos, comen y hay restaurantes, pero también les gusta entrar en una quesería y comprar un queso y les apetece ver, pues no sé, pasan por la protectora de animales y a lo mejor entran a ver cómo está montado en ese espacio rural esa actividad y van a una iglesia y o sea, hacen de todo. Y entonces esto es quizás el componente más potente del turismo, ¿no? Del espacio rural. Y es que el espacio rural, que al tener menos población, permite observar mejor el movimiento, pues te permite ver de una manera muy clara que el turismo dinamiza muchas actividades, ¿no? Conectadas. Pero esto ha sido también muchas veces ignorado por la propia actividad turística, ¿no? O sea, muchas veces la actividad turística trabaja sobre la idea de que el turismo es el alojamiento y la restauración, ¿no? El dar de dormir y dar de comer, ¿no? Y es real, esto es totalmente cierto. Pero es verdad que el turismo dinamiza agricultura, dinamiza incluso procesos de reflexión sobre el valor que tiene lo propio, la cultura del lugar, permite muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que
el espacio en el que se desarrolla el turismo genera dinámicas propias, ¿no? Entonces el turismo rural se genera en un espacio y son dinámicas muy diferentes a las que ocurren en otros escenarios, ¿no? Pero en el caso del espacio rural, desde luego el turismo es una actividad interesante. Muy bien. Oye, María, dentro de lo que son las distintas iniciativas de la Secretaría, ¿cuáles son las prioridades actuales que tenéis en cuenta para fortalecer el turismo rural? ¿Puedes compartir alguna medida reciente o futura quizá que apunte a apoyar o revitalizar estas áreas rurales? Bueno, digamos que lo que está trabajando ahora la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado trabaja en 2 o 3 grandes ámbitos, ¿no? El mayor posiblemente sea la gestión de los fondos Next Generation, ¿no? Cuando el Gobierno de España, cuando surge la pandemia, Europa pone en marcha, construye un nuevo fondo, como antes tenía el Fondo FEDER o el Fondo Social Europeo, pues construye un nuevo fondo que llama Next Generation, los NextGen, esto es famoso, orientado a salir de la pandemia y aprovechar esta salida para transformar nuestras sociedades hacia sociedades más verdes, más digitales y más resilientes, ¿no? Y entonces pone en marcha esto y en la puesta en marcha lo que pide a los Estados miembros es, les dice, yo pongo en marcha un instrumento que va a tener algunas características diferentes a cómo funcionan otros fondos europeos. La primera es que Europa no te va a adelantar el dinero. Tú vas a presentar un plan de acción y según vayas cubriendo objetivos, entonces yo te voy reembolsando lo que te has gastado. Eso obliga a los gobiernos a sentarse y hacer un ejercicio de planificación ligada a objetivos concretos, que es el famoso plan de recuperación, transformación y resiliencia, que tiene 30 líneas de acción, una de turismo, la línea 14. Este plan se acuerda con la Comisión y entonces nuestra tarea en los últimos 3 años es hacer realidad lo que decía el papel, que siempre hay, vosotras que seguro que habéis puesto en marcha proyectos, eso es un planeta, ¿no? O sea, el papel lo aguanta todo, es real, ¿no? Todo. Y luego eso hay que hacerlo realidad. Y además hay que hacerlo realidad en un contexto administrativo, con un sistema jurídico específico que te permite algunas cosas más fácil que otras, o sea, con todas las dificultades de trabajar, ¿no? Entonces, ahí se trabaja y se concentra mucha energía y ahora os cuento un par de cosas de esto. Por otro lado, se mantiene una actividad que existía antes del plan del PRPR, del plan de fondos, y que se va a seguir manteniendo y que tiene que ver con el impulso de algunos proyectos específicos, con la relación internacional, con la promoción internacional, porque tener en cuenta, esto es muy importante, que yo estoy en la Secretaría de Estado de Turismo que pertenece al Gobierno central, pero que las competencias en materia de turismo son exclusivas de las comunidades autónomas. Es decir, son las comunidades autónomas, los gobiernos competentes en nuestro país para poner en marcha políticas turísticas y para ordenar el turismo y para todo. Tienen la competencia exclusiva. El Gobierno central tiene una competencia residual que tiene que ver con su espacio, con su capacidad, en la medida de lo posible, de coordinar actores que son autónomos y que tienen sus propias ideas y sus propias formas de entender lo que quieren hacer en sus territorios. Y luego tiene esta competencia de promoción exterior, ¿no? Entonces, en ese ámbito de trabajo habitual que era previo a la pandemia y que lo seguirá siendo, también hay trabajo, ¿no? Y luego también se trabajan en cosas que surgen, ¿no? Pues como la DANA, como surgen cosas que te obligan a incorporar en las agendas, ¿no?, habituales de trabajo. Entonces, respecto de cuáles son las prioridades, pues ahora los fondos europeos tenían esta primera característica, que era, tú presentabas un plan con objetivos
y el reembolso se iba produciendo según los ibas cumpliendo. Y luego tenían una segunda característica que era de una sencillez tal que todos sospechábamos que iba a ser muy difícil, ¿no? Y es que decían que los fondos tenían que servir para hacer cosas que no se habían hecho antes, relacionados con los distintos temas, y cuyo objetivo siempre fuera la sostenibilidad en cualquiera de sus tres vertientes, la sostenibilidad económica, la medioambiental y la social, la digitalización y la mejora de la competitividad, ¿no? O sea, que tenías que hacer cosas, Europa siempre decía, no podías hacer business as always, ¿no? No podías hacer cosas que ya hubieras hecho. Y esto, igual, ¿no? Cuando te dan un papel y te dicen, venga, incluso ya entonces te das cuenta que eso va a ser difícil, porque hacer cosas distintas, pues es muy difícil para todos, ¿no? Todos en nuestras organizaciones tendemos a hacer las cosas como se han hecho siempre. Tendemos a reproducir y a hacer lo que sabemos, y todo lo que es nuevo implica abrir ventanas hacia nuevos espacios, pues genera vértigo. Pero esto está en la base de toda esta reflexión sobre la innovación y sobre esta idea tan bonita también de si queremos llegar a sitios distintos, pues hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Porque las mismas cosas nos llevan a los mismos lugares, ¿no? A los mismos sitios. Claro. Entonces, las prioridades en general tienen que ver con esto. Nuestra prioridad ahora mismo, básica por encima de todo, es que España se convierta en el destino más sostenible del planeta. España es uno de los principales destinos turísticos del planeta en términos de cifras, ¿no? Y a nosotros esto nos parece que en este momento es menos importante a que en realidad el gran objetivo es que sea el país el destino turístico más sostenible. Y esto es muy fácil decirlo, pero esto hay que derivarlo, ¿no? O sea, ¿esto qué significa en términos reales, ¿no? ¿Qué significa un turismo rural sostenible? ¿Y qué significa un turismo rural sostenible en el plano medioambiental, ¿no? ¿Y cómo se aplica esto a los distintos tipos de alojamientos, a las actividades, a un festival de música? ¿Cómo acabamos, ¿no? Entonces, todo nuestro esfuerzo y todas nuestras prioridades están dirigidas a intentar que este gran desafío de hacer la actividad turística más sostenible en sus tres vertientes sea comprensible y sea tangible, es decir, que seamos capaces de compartir con todos formas de trabajo que hagan posible este proceso de transformación y de cambio, ¿no? Y esto, por supuesto, aplica al turismo rural también, ¿no? Porque lo rural no es más sostenible que lo urbano. A veces sí y a veces no. O sea, porque hay cosas más sostenibles, claro, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo avanzar, cómo hacer realidad estos principios en los diferentes ámbitos? Sí, no está fácil, pero sin embargo sí que vemos, por ejemplo, desde el mundo rural estamos observando que sí que estáis impulsando muchísimas acciones para potenciar la sostenibilidad, pues los planes de sostenibilidad turística en destino, por ejemplo, o todos los proyectos que hay de Segitur para los destinos turísticos inteligentes. Todo eso es muy rural y muy del mundo rural, y yo creo que ahí sí que efectivamente se está aplicando ese enfoque de desafío y de oportunidades, que no sé si lo ves así o no, o sea, lo acabas de decir, ¿no? Pero creo que sí que es importante que ahora mismo haya dinero, porque claro, cuando hablamos de sostenibilidad se nos olvida la parte romántica del asunto. Un proyecto no es sostenible si no tiene dinero, y ahí el gobierno central es el hacedor de todo esto, es decir, esto viene de Europa se lo da al gobierno de España, y el gobierno de España lo distribuye a través de los planes de sostenibilidad turística a las distintas comunidades autónomas, pero esos planes tienen que ir a destino. Y hay una cosa que quería preguntarte, porque estos planes casi todos, además de tener estos criterios que tú acabas de decir, realmente tienen una condición que Europa ha puesto y me parece importantísima, y es que estas gestiones de estos planes no solamente sean sostenibles ambiental, económica y socialmente, sino que tengan unos sistemas de gobernanza. Todos los proyectos
que estén ligados a la administración, o sea, que no es solo a la administración pública, sino que esté el sector privado implicado en las decisiones de esos destinos. ¿A ti qué te parece esto? Bueno, a mí esto me parece básico, ¿no? Me parece, a ver, digamos que para nosotros es muy evidente que, y es también, es otro de nuestros, digamos, nuestros grandes pilares de trabajo, es que el turismo son personas, pero es que no hay nada más que personas. Y nosotros estamos todo el día diciendo los destinos son personas, las empresas turísticas son personas, los turistas son personas, los trabajadores son personas, o sea, estamos hablando de personas continuamente. Y cuando hablas de personas continuamente, no hablas de fabricar, yo qué sé, una lámpara, sino que estás, digamos, trabajando con las personas. Necesitas espacios que generen redes, ¿no? Y necesitas comprender la visión de las distintas personas que participan en esos espacios y necesitas entender bien que lo que tú ves de una manera, otro lo ve de otra o lo complementa, ¿no? Entonces, en realidad la gobernanza trabaja sobre esto, ¿no? La gobernanza lo que dice es, evidentemente, viene la idea de gobernanza, viene de la palabra, del concepto gobierno, ¿no? No viene de otra palabra, viene de esta, ¿no? Y entonces, lo que está diciendo es, a la hora de tomar decisiones, son mejores las decisiones compartidas, ¿no? Y es mejor abrir la caja negra de la decisión y escuchar a otros y compartir, ¿no? Con los fondos se han puesto en marcha 13 acciones diferentes en materia de turismo, 13 grandes cajones, ¿no? Con cosas. El más significativo es el de planes, los planes de sostenibilidad turística en destinos. Primero porque es el que más presupuesto ha tenido. Segundo porque refleja muy bien nuestra idea de cómo trabajar en el turismo. Nuestra idea es que hay que trabajar los destinos, hay que trabajar en los territorios y que a través de los territorios es cuando puedes trabajar con empresas, con asociaciones, pero un sector turístico muy potente con destinos deteriorados no podría funcionar, ¿no? Entonces los planes reflejan muy bien esta apuesta. De hecho hay ahora mismo más de 600 destinos del país en todo el territorio, en todas las comunidades autónomas, muchos espacios rurales que están implantando estos planes de desarrollo territorial, estos PSTDs, estos planes de sostenibilidad turística en destino, que precisamente, y muchos de ellos se han diseñado teniendo en cuenta las voces del propio territorio, haciendo partícipes a los actores privados, a los propios residentes, imaginando de manera conjunta cómo se veía ese destino el día de mañana y proponiendo acciones que aparentemente parecen pequeñas, ¿no? y descoordinadas, pero que en cuanto las analizas de forma genérica tienen muchísimo valor, ¿no? Porque quién mejor que un ciudadano, que un residente, para conocer en qué espacio de ese destino hace falta hacer algo, en qué otro espacio sobra, cómo avanzar. Es verdad que, como siempre, está siendo costoso la tramitación, porque son fondos, entran por ley de subvenciones. Efectivamente, como tú contabas, estos fondos llegan al Gobierno Central, y el Gobierno Central los distribuye a las comunidades autónomas, se presentan proyectos, ha habido un trabajo intensísimo de las comunidades autónomas y de la Secretaría de Estado para seleccionar, para evaluar los proyectos. Luego las comunidades autónomas hacen sus planes territoriales, hay que poner en marcha las subvenciones a las entidades locales tienen que, o sea, la máquina tiene sus complicaciones, ¿no? Pero ha pasado tiempo y la máquina está ahora mismo funcionando. O sea, en muchos espacios del país se están haciendo cosas, ¿no? ¿Cuándo veremos? ¿Perdón? Sí, perdona.
No, Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy trabajando en varios PSTDs, en varios sitios, y efectivamente la dificultad es que es tantos actores trabajando en un mismo sitio, pero la ventaja es la misma. Es decir, que mucha gente está con un mismo foco y que realmente eso es muy interesante. A mí me parece que es una nosotros oportunidad. pensamos, y nosotros pensamos de verdad que si la idea era transformar los destinos, creemos que evidentemente cuando tú pones en marcha 600 proyectos, el 100% perfecto no va a ir. Esto no es posible en ningún ámbito, ¿no? Pero el conjunto de acciones, lo que se está haciendo, el tipo de cuestiones que se plantean, esto pensamos que sí va a transformar muchos destinos, que sí que va a cumplir con el objetivo central, ¿no? Pero al lado de los planes, nosotros pusimos en marcha la estrategia Experiencias Turismo España, que es como por lo que yo llego aquí, o sea, eso que está en mi corazoncito, ¿no? Y que tiene también, tiene un punto de partida también que está muy cercano a la reflexión sobre el mundo rural. Y es que en realidad nosotros en turismo no podemos seguir hablando de producto turístico, no podemos seguir hablando de servicio turístico, ¿no? Aunque el turismo se basa en servicios y productos. Tenemos que hablar de experiencia, ¿no? Y este es un concepto que todo el mundo utiliza, pero nadie sabe lo que significa. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo bastante importante para generar un documento de estrategia que está colgado en la web del Ministerio, en donde hacíamos una apuesta por una definición de experiencia, ¿no? Y lo que decíamos es, lo importante es no tanto cuando tú pienses en un producto turístico, en un servicio turístico, tienes que dejar de pensar en ti como sector turístico, ¿no? Tienes que empezar a pensar en la persona que va a disfrutar. Que lo disfruta, sí, o que lo compra, y cuando te pongas en esa posición y desde esa posición te mires, vas a entender muchas cosas, ¿no? Vas a entender cómo hacer mejor muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, ¿qué es en realidad una experiencia? Pues es la suma de productos y servicios unidas por un relato, ¿no? Y lo importante de la experiencia siempre es el relato. ¿Qué es lo que tú cuentas a alguien cuando llega al mundo rural? Y hacer un relato no es fácil, ni es espontáneo. Como todo en esta vida, es costoso y hay que pararse a pensar. Entonces, la estrategia de experiencias financia, tiene subvenciones para que actores de distintos territorios, de al menos 3 comunidades autónomas que trabajen en la misma experiencia turística, trabajen en red, conformen una red de pequeños actores que actúan distribuidos por todo el territorio y que desde esas redes sean capaces de reflexionar sobre qué problemas comparten, cómo enfrentarlos, sobre cómo transformarse hacia la sostenibilidad. Estas cosas, ¿no? De Europa, otra vez. Sostenibilidad, digitalización, resiliencia, pero en conjunto, ¿no? Y para que os hagáis una idea, ¿no? Pues hay una red muy bonita hay muchas ya, entre todos los proyectos pues hay más de 60 redes funcionando, ¿no? De turismo de estrellas, en el mar, de pueblos de surf, de villas romanas situadas casi todas en espacios rurales, de recuperación de vías ciclistas que atraviesan espacios rurales, ¿no? Como la vía Augusta, de mucho también de turismo de golf, por supuesto, porque la experiencia turística no abarca solo el mundo rural, abarca la totalidad del territorio. Pero esta estrategia estaba muy pensada para la realidad para una realidad que para nosotros es evidente. El 95% de las empresas turísticas de este país son micropymes o pymes, el 95%. Y de ese porcentaje, un porcentaje altísimo, son empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Y muchas son autónomos. Entonces, estas unidades tan pequeñas, ¿cómo van a entender todo esto que estamos hablando si alguien no les ayuda, ¿no? O sea, están oyendo continuamente, pero ¿cómo van a entender cómo aplican a su día a día, a sus procesos, toda esta literatura, toda esta jerga
de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo aplica un camping? ¿Qué puede hacer un camping para ser socialmente más sostenible, ¿no? Esto es necesario reflexionarlo en una escala un poco más mayor, ¿no? Y hacérselo, digamos, hacer una especie como de labor casi de intermediación, de traducción. Y las redes funcionan muy bien en esto, ¿no? Las redes son muy buenas para transmitir información. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros, no? Porque el Mundo Rural en Positivo seguro que es una red, seguro. Y que en ello estamos. Claro, transmite información, transmite formación, transmite conceptos, te pone al día, te va diciendo, oye, aquí fíjate que esto es interesante. Aquí, pues en un momento, como decíamos, de transformación, pues necesitas estas escalas, ¿no? Este tipo de... Claro, pero tú estás María, en un y tú dices, hablando sí, pero estás hablando de retos que realmente son reales, que hablamos de un sector que efectivamente tiene un 95% de las empresas, microempresas, autónomos o pymes. ¿Cuál dirías realmente entonces que es el mayor reto al que se enfrenta el turismo rural en España? ¿Es a pues tratar, diría, ¿es este o no? Sí, para mí yo diría que posiblemente el mayor reto es entender que solo es muy difícil. Sin duda. Que es que solo es muy difícil. Es más difícil solo en el mundo rural que en el mundo urbano por un tema de concentración. O sea, las ciudades nacen precisamente porque lo concentrado hace más fácil algunas cosas. Entonces, en la ciudad es más fácil, son más fáciles, yo qué sé, aunque sea eso que cada día estás sometido a un montón de anuncios por la calle que te van poniendo conceptos, palabras que tú no habías pensado y que te hacen, o sea, vas en el autobús y vas diciendo, ¿qué será esto? ¿De qué están hablando aquí? ¿Y por qué usan esto? ¿No? Entonces, aunque solamente sea por eso, y en lo urbano hay más recursos, hay más, digamos, hay más movimiento, ¿no? Lo rural, que tiene una escala mucho más dispersa, yo creo que el gran reto es entender que en un mundo en un cambio profundo, en un sector como el turístico que también está cambiando profundamente, en donde lo que tú decías es verdad que el turista va, se hace una foto y se va, pero yo diría que ese es un turista parcial, que al lado de ese, Isabel, hay un montón de turistas que quieren entender, que quieren saber, que quieren profundizar, quieren que les dejes en paz, que quieren otras cosas. Entonces, entender todo esto y entender cómo comportarse y entender cómo en soledad es muy difícil, porque tú bastante tienes, yo estoy todo el día diciendo, pero si es que bastante tienen con la gestión diaria. Sí. Eso es. Claro, eso lo es todo. Entonces, pero claro, desde el gobierno es imposible que un gobierno llegue a 400.000 unidades de 3 personas y transmita una unidad. Nada, ¿no? Entonces el gobierno necesita poder relacionarse con escalas un poco mayores, ¿no? Por eso para nosotros las asociaciones, las redes de actores, da igual el nombre que les ponga, si nos da igual. O sea, el hecho de que las personas tienen que confiar que hay una dimensión colectiva que les resulta, es de utilidad. No, es crucial. Me alegro que digas esto, porque el mantra mío siempre en todas las planteamientos que hago para todos los territorios es ese. Tanto si son territorios como si son emprendedores, como si son anfitriones o guías locales. O sea, la asociación de ese tipo en el mundo rural es crucial. ¿Por qué? Pues porque tú solo no puedes hacer nada y porque además, efectivamente, como tú has dicho, los definidos que son tan pequeños que realmente no tienen ningún potencial. Entonces, claro, sin embargo, les llega todo la carga de todo tipo. Es decir, que cuando hay problemas, el problema es muy gordo. O sea, y están solos. Entonces, mira, tengo la experiencia de una asociación en Gredos que lleva funcionando desde el 2009 y hizo un bajonazo tremendo de actividad. Y cuando hubo la crisis del 2011, del 2010-2011, otra vez subió. ¿Por qué? Porque la gente no sabía qué tenía que hacer. Es decir, las asociaciones además crean esa necesidad de juntarse para ver qué hacer cuando hay un problema.
volvió a bajar otra vez. ¿Cuándo volvió a subir otra vez? Cuando la pandemia, que nadie sabía qué había que hacer. O sea, son ciclos, pero que realmente te definen que las asociaciones tienen la importancia que tienen cuando hay problemas reales. Si no, pues bueno, ahí las tienes, realmente tienen sus objetivos y además tal. Pero me encanta que lo digas porque efectivamente esa es la clave sobre todo en el turismo rural, o hasta donde yo sé, para que la gente tenga la capacidad de interlocución que necesita del territorio, sin duda alguna. Claro, y luego nosotros pensamos que todo el mundo piensa que los demás son iguales. O sea, quiero decir, el turismo rural de Extremadura piensa que sus problemas son los mismos que el turismo rural en Asturias, pero no es así. No es así. Compartir, hablar, debatir, decir cuáles son los tuyos, cuáles son los míos. Pues mira, yo esto lo solucionamos nosotros en aquel momento con este tipo de cosas. Vosotros podéis, eso es bueno. Y luego, además esto, ¿no? Cuando decimos, a ver, que cuando Europa nos dice tenéis que ser, por ejemplo, más digitales, no nos dice cómo. Nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos dice cómo. Pero entonces, no es cómo, obviamente. Claro. Entonces, encontrar eso es un camino común. Porque evidentemente, como os decía antes, yo creo que la aplicación real de todos estos nuevos criterios hay que verlos en cómo hace cada uno, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, es muy fácil decir, es facilísimo decir, España se suma a la iniciativa de la OMT, ahora ONU Turismo, sobre cero plásticos en el sector. Es muy fácil. Ahora bien, a partir del día siguiente que te sumas a esto es. ¿Por qué? Pues porque tienes que ver esto qué significa en tu ámbito concreto. Y luego, además, tienes que ver, bueno, y ya que hago el esfuerzo, ¿esto cómo lo comunico? Y hasta qué punto voy a tener turistas que se van a fijar, ¿no? O no os fijáis vosotras. Por ejemplo, yo me fijo muchísimo. Cuando yo llego a un hotel y hay un cartelito de que si no quiero lavar la toalla la deje en el perchero y me lavan la toalla, me dan ganas. Bueno, yo escribo siempre a la dirección del hotel y les digo, a ver, sean ustedes coherentes. Si me van a lavar la toalla en todo caso, pues no me hagan elegir. Me pasa igual con los ceroplásticos, con estas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir, yo sirvo, o sea, soy un prototipo de alguien que se fija. Bueno, pues es un prototipo. Entonces, todo esto hay que explicarlo, hay que trabajarlo, hay que intentar, y esto, no sé, efectivamente, necesitas a otros, ¿no? Necesitas a otros cerca que te ayuden y que alguien que te explique y alguien que te cuente y que te dé ejemplos y sobre todo que te provea de alguna solución a tus múltiples problemas. Porque ya tienes mucho como para encima el cero plástico. Ponerte a trabajar en ello, sí, claro que sí. Claro. Oye, María, apuntando a esto que hemos estado comentando, ¿no? Sabemos que el turismo rural tiene muchísimo impacto en lo que es la dinamización de los pueblos, incluso en la fijación de la población, ¿no? ¿Hay alguna región o proyecto concreto que os inspire especialmente o que haya sido un caso de éxito reciente? Bueno, ya sabéis que España tiene muchas regiones que son casos de éxito que se han exportado desde hace ya muchos años, ¿no? El primero de todos fue Taramundi, que aquello fue revolucionario en los años 80, y sí, en Asturias, y que fue el germen de la España verde, ¿no? Que ahora resulta que la España verde es todo el destino turístico que es el norte de España, ¿no? Pero Extremadura también ha trabajado siempre muy bien el turismo rural. Castilla-León ha hecho siempre en distintos momentos una apuesta muy decidida por el turismo rural. Digamos que hay ejemplos muy interesantes en todos nuestros espacios, ¿no? Isabel sabe que yo conocía la Asociación de Gredos previamente y que nosotros estábamos viendo porque tiene características especiales, ¿no? Está muy cerca de la alta montaña, tiene otras dinámicas que lo diferencian, ¿no? Yo creo que cada espacio encuentra su modo, ¿no? Es verdad que el turismo rural
vivió una época, digamos, de mucho esplendor cuando surge en los años 80, 90, porque en realidad nadie sabía qué era aquello. Y entonces era como una especie de marca, ¿no? De marca de frente al turismo tradicional, de irte un tiempo largo a la costa en verano, que era el origen del turismo en nuestro país, ¿no? Y lo que hacíamos nosotras de pequeñas. Eso era hacer turismo, irte a la costa un tiempo largo. Frente a eso, de repente, surge la posibilidad de irte al interior un tiempo corto a visitar otros espacios, ¿no? Entonces, hay una especie como de florecimiento de las asociaciones, de la idea de turismo rural, que parece que es como si se hubiera ido difuminando, ¿no? En mi opinión, no se ha difuminado. En mi opinión, el turismo rural claramente es más fuerte ahora que entonces. Está más diversificado, tiene una oferta mucho más rica, pero también se ha complicado. Entonces, una casa rural podía simplemente ser una casa en el medio rural a la que iba gente. Ahora es más difícil. De hecho, yo cuando doy clase en turismo les digo siempre a los alumnos, claro, cuando tú vas a la playa, tu actividad es ir a la playa. Eso es facilísimo. Para el alojamiento es facilísimo. Tus clientes toda la mañana saben lo que tienen que hacer, que es ponerse la protección solar e irse a la playa. Y luego ya, a lo mejor te preguntan dónde cenan o tal, pero en el mundo rural no es así. No. El cliente se levanta y te dice, ¿y qué hago hoy? Porque ya ayer visité esto, por la tarde hice no sé, ¿y hoy qué hago? Entonces, el turismo en espacio rural requiere más conexión con otros, requiere pensar en que hay personas que solamente quieren descansar y eso es maravilloso. Pero hay algunas que también quieren hacer cosas, ¿no? Entonces hay que estar un poco más digamos, pendiente de qué hay en el contexto que puedas ofrecer, que pueda ser de interés. Hay que, digamos, requiere un poco más de atención a tu entorno. En nuestra opinión, esa es la baza ganadora del turismo rural. La mayor atención, sí. Claro, La en el turismo rural, personalización. claro, Sí. tienes anfitriones, de verdad. O sea, Sí. necesitas al anfitrión. Anfitriones. Cosa que no necesitas en otros espacios turísticos, ¿no? Sin duda. Entonces, esto le da mucha potencia a una modalidad turística que cada vez busca más esta idea de el contacto real con alguien, ¿no? No sé quién nos decía el otro día, alguien nos decía que tú llegues a alguna casa en donde te han hecho una tortilla de patata, eso va a llegar un momento en que sea oro molido, ¿no? Porque Oro molido. En el futuro, en donde efectivamente todo el mundo hemos ido alguna vez a París y donde hay cosas que ya hemos hecho muchas veces todos, pues ese contacto más cercano con espacios más de verdad, más personalizados, porque no queda otra, más auténtico, claro, los va a hacer más auténticos, ¿no? Pero exactamente igual que decíamos antes, pero entender cómo está cambiando esto, pues hace falta un traductor. Hace falta, yo creo que hace falta un traductor que te vaya diciendo, a ver, atención, que esto va por aquí. Atención, va por aquí la cosa. No, pero es verdad, María, se nos está acabando el tiempo, aunque te parezca mentira, se nos ha pasado ya la hora. Y quería hacerte una última pregunta, a ver si podemos sintetizar, porque me gustaría también hacer un poco de resumen. Quería saber si tienes alguna visión desde la Secretaría de Estado de Turismo de cuál es el turismo rural de aquí a unos años. ¿Hay un objetivo que te gustaría realmente ver cumplido a corto o medio largo plazo con respecto al turismo rural? Pues mira, yo creo que para ser muy rápida, yo creo que si tuviera que elegir, ¿no? Si tuviera una varita mágica y decir ¿qué quiero, ¿no? Quiero estas redes de actores en el territorio, pero quiero que los actores turísticos entiendan que necesitan a otros actores del territorio, al sector primario, a los agricultores, a los artistas, a los ceramistas, a los que construyen todavía cosas en madera, y que entiendan que de eso va a ir el mañana, ¿no? El mañana va a ir de estas relaciones de territorios, en el que tú vayas a un espacio a hacer turismo y lo que te interese es las cosas en general que pasan allí. Y entonces ahí hay que, digamos,
primero, esta idea de hacer red y segundo, entender que en turismo en esos espacios no puedes trabajar solo, porque te estás dejando cosas que le va a interesar mucho a quien llegue, ¿no? Entonces tienes que abrir tu cabeza e incorporar a otras personas que están haciendo otras cosas y que permitan esto que está, que cada vez es más posible, ¿no? Como visitar una quesería o sentarte, por favor, sentarte al lado de un carpintero. Yo creo que es que eso el día de mañana también va a valer oro. Oro molido. ¿Cuánto me gusta que digas esto? Porque es que estoy ahora trabajando en eso, precisamente en generar itinerarios, yo los llamo generativos, itinerarios que realmente generen riqueza en el mundo rural, pero protegiendo el modo de vida rural. Es decir, que incorporar el turismo está bien, pero hay que proteger el modo de vida rural, porque si no, lo que hacemos es convertir a los pueblos en parques temáticos para que vayan los turistas, y eso tampoco es. Entonces, estos itinerarios al final lo que implican es que sí, vale, vas a ver el castillo, pero también vas al señor que hace los quesos y vas a ver al ganadero que tiene las cabras y vas a ver al señor que está haciendo el pan y te va a enseñar cómo se hace el pan. Y eso me parece lo más potente que hay y lo más auténtico. Pero siempre y cuando sea, pues eso, desde como tú has dicho antes, o sea, volvemos al origen al final, María. O sea, volvemos a que realmente el turismo tiene que ser eso, que es ir al sitio y saber cómo viven, empaparte un poco de esa cultura local, de entender por qué viven así como viven y que eso sea algo atractivo a la hora de que te lo están comunicando. O sea, que yo creo que hemos hecho el redondel, ¿no? Hemos hecho un poco el Almodóvar, que empieza por una cosa y termina en el mismo sitio. Sí. Pues oye, ha llegado el momento, vamos a hacer un pequeño resumen de lo hablado porque me parece interesantísimo. Después de conocernos en el Congreso, María, de verdad estaba deseando hacer esta entrevista que me ha sabido a poco, pero bueno, te ha dado tiempo a hablar de investigación en turismo, de desafíos del turismo, de evolución y de transformación que implica este subsector, de la digitalización, de la inteligencia artificial y cómo es un desafío en este momento, de otros desafíos del sector, de esa crisis climática y el turismo para ser parte de la solución y no del problema, de los desafíos que tiene además el mundo rural dentro de este sector, que es importante, de cuidarnos y de unos a otros, de ciudadanos, esto me ha encantado, la definición de turista, ciudadanos en otros espacios haciendo otras cosas. Me parece fantástico. De esos escenarios que tiene el turismo, de esa necesaria reflexión que tenemos que hacer permanentemente con este sector para no caer en el olvido, no en el olvido, sino en la desidia, de las connotaciones negativas que tiene, del turismo rural como herramienta potentísima para la evolución del mundo rural, de las motivaciones que tiene el turista para poder abordar las cosas desde esa perspectiva, siempre desde zapatos de turista, del turismo como actividad exportadora, que también me ha gustado mucho ese concepto, de revitalizar las áreas rurales, de los fondos Next Generation, de ser más verdes, más digitales y más sostenibles, de los planes de resiliencia, de la línea 14 esta de los planes de resiliencia y los planes de sostenibilidad turística, de prioridades que tienes en cuanto a desde la perspectiva de la Secretaría de Estado, de ese concepto de hacer cosas que no se hubieran hecho antes como objetivo para todos estos planes, por supuesto, de esa prioridad de que España sea el destino, o el objetivo, España sea el destino más sostenible del planeta, como objetivo de grandeur, que diría De Gaulle, ¿no? Que siempre hay que tener un objetivo ahí más allá de lo normal, de la gobernanza de los territorios, de planes de sostenibilidad turística como modelos de gestión turística, de estrategia, de experiencias de Turismo España, que es una parte de lo que tú tienes también dentro de tu cometido, de la definición que tenéis de experiencia turística, que por cierto, me descargaré el documento que me interesa muchísimo. Y vuelvo a decirlo, me parece importante que hayas hecho mención a que hay que hacer las cosas poniéndose en zapatos de turista o de visitante, como lo quieras llamarlo. Y la importancia que tiene el relato en todo esto y la dificultad además de hacer un buen relato, que no es algo fácil, porque tiene que ser algo que realmente motive y que llegue, ¿no? De esas redes de actores que son personas, al final los proyectos son personas, los destinos son personas, es una gran definición también, y hay que compartir y transformar a través de esas redes, ¿no? De esta peculiaridad del turismo rural, que es que el 95% de las empresas son pymes, micropymes y autónomos,
de la importancia del asociacionismo para poder tener una voz única y tener realmente potencia, de Taramundi como ejemplo de esas buenas prácticas, de esa relación personal que tiene el turismo rural y cómo lo valoramos, que realmente es lo auténtico, de la necesidad de esos anfitriones rurales como parte de esa experiencia realmente importante en el mundo rural y, por supuesto, me quedo con que hay una necesidad tremenda de relacionarse y de conocer el modo de vida rural a través del turismo. Me parece muy bien. María, ha sido un placer. ¿Listo? Si quieres decir algo que te haya quedado en el tintero o despedirte de la audiencia. Es una conversación. No. De nuevo, daros las gracias por la invitación, por el trabajo, por no perder el espíritu y por manteneros ahí haciendo cosas interesantes. Y ya sabéis dónde estoy para lo que queráis. Joder, muchísimas gracias, María. Eres un sol, porque la verdad es que es importantísimo el que es concluir con María. Hemos hablado de rural, desde las que has estado. Nos vemos, nos vamos hoy para ver el lado más positivo del rural. Pues gracias, María, igualmente por todo lo que nos has contado, sobre todo por esa conceptualización que creo que es tan necesaria, porque si no todo queda así como muy difuso. Creo que has puesto grandes bases y eso me parece muy interesante porque es algo muy, muy importante. Así es que muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotras y gracias también por acompañarnos a todos vosotros durante este episodio de Mundo Rural en Positivo. Os agradecemos a los que nos habéis seguido en directo, en las redes sociales y a quienes nos escucharéis luego en podcast. Gracias, ruralistas, porque vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos seguimos rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Sí, ahora sí, ya llega el momento de despedirnos, pero ya sabéis, no por mucho tiempo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora española, para seguir explorando y transformando la visión de la vida en el campo. Os esperamos a todos, que ya sabéis que ponemos lista, así que pasamos lista. Si te ha gustado este episodio, no dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas, porque nos encanta que participes. Sabemos que si estás aquí es porque estás muy comprometido con el mundo rural, como María, como Raquel o como yo. Así que para conocer más sobre este proyecto, recuerda, nuestra web se llama mundoruralenpositivo.com y seguro que encontrarás lo que buscas. Y si no, pues también nos puedes escribir al correo info@mundoruralenpositivo.com. Te atenderemos con muchísimo gusto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya sabes, dale a la campanita, al suscribir, para que podamos dar más difusión a todo esto. Te esperamos el próximo miércoles para seguir explorando Mundo Rural en Positivo. Adiós. Chao.